Esta mañana quiero que me acompañen a un tema que es la continuación de algo que he venido compartiendo con ustedes, lo hemos estado mirando juntos en la palabra, y tiene que ver con la conciencia. Yo quiero hablarles de un aspecto muy importante, que así como la conciencia es un atributo que Dios ha colocado en el hombre al crearlo, en la creación original, Dios ya les puso ese atributo en la persona que Él creó y colocó allí un fundamento básico. Pero muchas veces eso que Dios ha establecido por el hombre es de alguna manera trastornado, porque no hemos podido entender, quizás no hemos llegado a conocer todo lo valioso que es y la profundidad que tiene y la influencia que ejerce en nuestras vidas, en lo que nos rodea, en nuestro presente, en el futuro y en todo lo que el Señor ha dispuesto como propósito eterno para nuestra vida. Por eso es que es tan importante tener en cuenta que muchas veces la conciencia necesita ser limpiada. Por eso ya este tema le llamé la higiene de la conciencia. Cuando en un lugar hay higiene, ya todo cambia. Si hay orden, si hay higiene, ya el aspecto diferente, el testimonio habla por sí mismo y realmente impacta, ¿sí? Es algo que trasciende lo natural y realmente penetra profundamente. Por eso es tan valioso tener en cuenta esta necesidad, la higiene de la conciencia, porque la higiene de la conciencia es el testimonio, el reaseguro de la fe sincera. Si la conciencia está limpia, sin lugar a duda, siempre estará activa la fe sincera. Yo quiero ir a la lectura bíblica con dos textos para introducir el tema. El primer texto se encuentra en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 9. Yo le leo aquí en la versión de la Biblia de las Américas, donde la palabra del Señor dice: sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Es significativo que Pablo agrega allí este adjetivo, limpia. Por la conciencia es un atributo que Dios colocó en el ser humano por creación. Por lo tanto, en ese acto soberano de Dios no puede haber defecto. Mas, sin embargo, Pablo nos ayuda a entender y saber que es bueno tener presente esto. La conciencia debe estar limpia. La conciencia debe estar limpia. Y Pablo habla de esto, del misterio de la fe, unido a la limpia conciencia, en el contexto de una vida que ha sido llamada por Dios al servicio y para eso debe estar aprobada. Ese es el contexto de este versículo. Una vida que Dios ha llamado al servicio y que debe estar aprobada.
mucho en su vida, porque él tenía un llamado. Y el consejo no solo iba a afectar su vida, sino que también lo iba a hacer apto para transmitir influencia de bien a aquellos a quienes él, a través del llamado, iba a ejercer influencia. La palabra de Dios dice de una manera clara, sin ambigüedades. Siempre Dios, cuando habla de un asunto, va a hablar. Y el Señor enseña a hablar de esa manera. A veces, tratando yo de querer explicar un poquito más, empiezo a agregar. Y me doy cuenta que efectivamente lo único que necesito es que el Espíritu Santo traiga luz. No soy yo el que les va a aclarar, es el Espíritu Santo. Así que pido perdón si de pronto lo hago y quizás esta mañana también esté presente parte de ese defecto en mi vida. Pero lo hago con una buena intención. No es confundirla, es aclarar. La palabra de Dios dice que el discípulo debe guardar la fe y permanecer en esa fe con limpia conciencia. El testimonio de un hijo de Dios es claro. Eso no debemos dudar. Es claro en el sentido de su fe, la cual para otros puede ser un misterio. La fe, Pablo mismo aquí lo enseña, muchas veces es considerada como un misterio, porque no se alcanza a entender la profundidad. Se conoce muchas veces los bordes, pero no la profundidad, no la esencia, no el significado, no el propósito. Pero un hijo de Dios tiene este testimonio en sí mismo, que aunque para otros puede ser un misterio, en su vida es algo claro por causa del respaldo que esa fe tiene en la vida interior mediante una limpia conciencia, es decir, sin reproche. La fe, como hijos, como discípulos, como cristianos, tenemos que entender que es fruto del Espíritu Santo. Algunos cometemos el error de decir, es un fruto. El amor es un fruto. La paciencia es un fruto. No, todos ellos son fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo tenemos que verlo? Como un gran racimo de uva, donde hay distintos granos que representan el fruto completo. Así es la fe. Es fruto del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es un don espiritual. El fruto hermosea la vida interior. Cuando una persona tiene amor, tiene gozo, tiene paciencia, tiene mansedumbre, esa vida está reflejando algo que llama la atención. Esa vida es hermoseada por el fruto. Pero el don tiene otro fin. El don es una capacitación especial a través de la cual Dios nos concede la gracia para poder ser de bendición a otros, ejerciendo el don. Y la fe, en este sentido, es tanto fruto como don. Es fruto del Espíritu Santo, pero también es un don espiritual. Sin embargo, para el hombre natural es un misterio. Fundamentalmente, ¿por qué es un misterio? Porque la fe no se puede comprar ni vender. Es una obra interior pura y exclusiva de Dios.
Eso que se habla por ahí, que tengo fe, eso es cosa del hombre crédulo. El hombre que abraza cualquier cosa que de pronto a su alma le cautivó y ya se dispone a creer. Dios no nos llama a ser crédulos. Dios nos llama a ser personas de fe. Y hay una diferencia radical entre fe y credulidad, porque la fe se apoya solo en Dios. Mientras que el hombre crédulo se apoya en cualquier cosa que encuentre a mano que le sirva a él para de pronto satisfacer el anhelo de su alma. La persona que directamente no cree nada es un incrédulo. No tiene capacidad para ver aquello que de pronto tiene la capacidad de fructificar y de bendecir. La fe es un misterio porque es incomprensible. Si yo le dijera esta mañana, explíqueme qué es la fe. En su esencia, ¿qué es fe? No me hable conforme a la Biblia, hábleme conforme a lo que usted está entendiendo. En ese sentido, la fe es un misterio, es incomprensible. No es algo que yo puedo tocar. Y en este sentido, debemos entender que es incomprensible porque solo Dios la puede dar a conocer. Pero lo que para otros es un misterio, para el Hijo de Dios es un asunto revelado. Para el Hijo de Dios es un asunto revelado, porque pasa a formar parte de su existencia como un atributo divino del nuevo carácter que recibimos en Cristo. La fe es un atributo divino que viene en ese combo que se denomina carácter de Cristo. Allí está la fe. Y Dios quiere formar ese carácter en nuestra vida. Debemos entender entonces que guardar la fe con limpia conciencia, como Pablo aquí lo afirma en este texto, es posible cuando vivimos en esa fe de Dios mediante la obediencia. Cuando vivo la fe en la obediencia, entonces estoy guardando la fe con limpia conciencia, atesorándola como lo que en verdad es un atributo de Dios que enriquece, que bendice y que me hace capaz de bendecir a otros. Ese es el primer texto, pero hay un segundo texto que está involucrado en el tema de esta mañana. Volvemos otra vez a recordar el título. ¿Recuerdan? La higiene de la conciencia es el testimonio de la fe sincera. Y el segundo texto que quiero que ustedes me acompañen a mirar esta mañana dice en la palabra de Dios algo que me advierte sobre aquello que como discípulo, como hijo, como cristiano, pónganle el título que quieran, querido hermano, es aquello que yo no debo permitir. ¿Y qué es lo que no debo permitir? El mismo apóstol Pablo lo declara en el mismo libro de 1 de Timoteo, un poquito más adelante. Vayamos ahora a 1 de Timoteo capítulo 4 y leemos el versículo 1 y 2. Miren, si esto Pablo lo habló hace tantísimos años, estamos hablando del momento en que Pablo
estaba transmitiendo esta palabra, escribiendo esta carta a Timoteo para que a la vez siga a la iglesia. Estamos hablando de más o menos 2000 años, un poquito menos. Depende de la fecha exacta que Pablo lo haya escrito, pero conocimos que Pablo lo habrá escrito más o menos por allá por 60, 62, 63 después de Cristo. Estamos en el año 2023. No son 2000 años, muy cerquita de los 2000 años. Imagínense si en aquel tiempo estas palabras que Pablo señala allí tenía vigencia y era una palabra potente para la época a causa del cúmulo de conocimiento que ya abundaba en la tierra, porque ya el movimiento filosófico, el movimiento que había crecido de una manera extraordinaria, así que el conocimiento era algo que podía llenar biblioteca y biblioteca y biblioteca en el mundo. Pero imagínense, casi 2000 años después, cuánto se ha incrementado el conocimiento, al punto tal que hoy está al acceso de un clic. Si tiene internet, va a Google, clic, y usted encuentra lo que busca. Así que imagínense tener esa biblioteca a su disposición. Es un gran beneficio, es una gran ventaja, pero también puede llegar a ser un gran problema. Por eso Pablo declaraba esta palabra de alerta a Timoteo, la cual él tenía que compartir con la iglesia, porque definitivamente es una verdad que nos incumbe a todos los cristianos. Y Pablo dice de esta manera, y le leo otra vez la versión de la Biblia de las Américas, primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero el espíritu, ¿cómo está escrito el espíritu? Con mayúsculas, ¿no? O sea que no está hablando de tu espíritu, de mi espíritu. Está hablando del espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Pero el espíritu dice, Pablo es enfático. Dice Timoteo, por favor, esto que te voy a escribir, no lo recibas como de parte de Pablo. Recibirlo de parte del Espíritu. Tiene otra fuerza, tiene otro peso. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, si Pablo está hablando de esto casi 2000 años atrás, significa que a causa de la condición de la tierra ya estaba la expectativa de que podrían ser los últimos tiempos. Hoy podemos enfatizar con mucha mayor razón que habiendo pasado casi 2000 años, evidentemente que estamos mucho más cerca de los últimos tiempos. ¿Es así o no es así? Y Pablo le dice a Timoteo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, algunos, ¿qué va a pasar con algunos? Apostatarán de la fe. Y esto es lo que a mí me hace ruido, ¿no? Porque cuando uno habla de la persona que de pronto se separó del camino, y entonces el primer argumento que surge es, no, pero no nació de nuevo. ¿Cómo sabemos si nació de nuevo o no nació de nuevo? Pablo habla claramente, apostatarán de la fe, se saldrán del camino. Habla de uno que estaba en el camino. Algunos, dice, apostatarán de la fe. Pero así Pablo explica cuál es la causa. ¿Dónde está la punta del ovillo? Y entonces Pablo dice, porque
¿Por qué apostatan de la fe? Prestando atención. ¿A qué cosa? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y entonces Pablo dice inmediatamente, para que Timoteo tenga una concepción clara de la importancia del asunto, cómo operan eso que allí Pablo señala como causa: espíritus y engañadores, y de estos provienen doctrinas de demonios. Ahora, en el mundo espiritual, ¿cómo puedes percibir algo espiritual? Si no es tangible, no lo puedes ver, no lo puedes tocar. Pero Pablo, a través de la sabiduría que el Espíritu colocaba en él, le dice: ten en cuenta que esos espíritus operan de esta manera. ¿De qué manera? Lo dice el versículo 2. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen. Entonces no son espíritus. Mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Cuando usted cauteriza algo, lo quema y las células mueren, no responden, no hay vida. Tienen cauterizada la conciencia. Yo cuando leo esto, la verdad que me produce conmoción interior, porque sé que no estoy exceptuado de ser afectado por esto que yo no puedo ver ni puedo tocar, pero que evidentemente a través del Espíritu puede Pablo dar testimonio de que se hace real a través de aquellos que, por causa de haber permitido la mentira, actúan hipócritamente, y esto sucede porque su conciencia está quemada. No da respuesta. Es una conciencia que no responde a aquel atributo que Dios colocó en la creación. Pero hay una razón. Y eso es lo que quiero llevarle a tener en cuenta esta mañana. Es muy importante, es un tema vital. Apostatar tiene que ver con aquel que andando en el camino de la fe se volvió atrás, renunciando a la fe, y vive la fe a su manera. Se han transformado en lugar de hombres y mujeres de fe en hombres y mujeres crédulos, porque abrazaron aquello que su alma deseaba. Y como consecuencia, en esa actitud, han dejado atrás la fe como atributo divino de Dios que viene para constituir en nuestra vida un nuevo carácter, el carácter del cristiano. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué una persona puede apostatar? Esto acontece porque hay un tiempo de la vida donde yo puedo llegar a quitar la mirada del Señor y dar lugar en consecuencia en el corazón a la mezcla o sincretismo de la fe por el solo afán del conocimiento. ¿Ustedes sabían que la mayoría de los movimientos sectarios han nacido del seno de la iglesia misma? ¿Saben por qué sucede eso? Porque muchos que un día abrazaron la fe, luego apostataron. Y hoy tenemos infinidad de movimientos sectarios
vaya que los hay que son peligrosos. Ahora, ¿por qué sucede esto, querido hermano? Porque en el corazón del hombre no hay contentamiento. El corazón del hombre es insaciable como sus ojos y busca llenar los espacios vacíos con algo nuevo. El problema es que si esos espacios vacíos en mi vida no los lleno con Cristo, los voy a llenar con otra cosa. En el Evangelio de Juan, en capítulo 5, el Señor Jesucristo habla claramente acerca de esto. Lo dice de una manera directa y concreta. Por eso Él señala, Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 38, y su palabra no la tenéis morando en vosotros, porque no creéis en aquel que le envió. Y entonces el Señor nos da la llave para cambiar el curso de esa historia. Hoy cantamos un coro que hablaba del cambio, ¿no? De la transformación. Y la manera de cambiar el curso de esa historia, que forma parte del alma que ambiciona el conocimiento, el Señor nos llama a entender lo valioso que es que nuestra conciencia esté regida por algo que no cambie. Y entonces el Señor dice en el versículo 39, Evangelio de Juan 5:39, examináis las Escrituras, porque a vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces el Señor está diciendo, cuando se examinan las Escrituras, busquen encontrar allí el testimonio de mí mismo que está presente en las Escrituras. Por eso también el Señor en una ocasión está allí casi inmediatamente de ese texto que hemos leído en capítulo 5 de Juan. El Señor habla en el capítulo 6, el versículo 67, acerca de aquellos que de pronto estaban demostrando que lo que estaban recibiendo, lo que estaban viendo, no satisfacía el deseo personal. Por lo tanto, se separaban del Señor y iban buscando otras fuentes. Y el Señor entonces le pregunta a los que todavía estaban allí cerca y le dice, Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 67, entonces Jesús dijo a los 12, ¿acaso queréis vosotros iros también? La respuesta de Pedro fue contundente. Versículo 68, Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Muchas veces las circunstancias de la vida se presentan de una manera feroz, porque está allí involucrado el accionar del enemigo en nuestra alma, que pretende de alguna manera hacer decaer nuestra fe, si es posible, producir grietas en el alma donde él pueda penetrar con sus flechas encendidas. Pero esos son los momentos en donde el cristiano tiene que aferrarse a aquello que ha sido el asunto que transformó su vida y que lo llevó a descubrir el verdadero gozo y la paz que viene solo de Cristo. Esa es la razón por la cual muchas veces, a causa de la ambición del alma por adquirir nuevo conocimiento, llego a aceptar enseñanzas que deforman o tuercen las Sagradas Escrituras. Y aquello que en verdad debiera ser para nosotros una alerta es saber esto, que en esa búsqueda insaciable de conocimiento muchas veces estoy recibiendo enseñanzas dadas por aquellos
que Pablo señala allí en el capítulo 4 de 1 de Timoteo. Dada por aquellos que utilizan la palabra para su propio provecho, la cual Pablo mismo lo señala en otra de sus cartas como el testimonio de personas que hacen comercio, mercaderes de la palabra. Y esa es la causa por la cual Pablo lo define de esta manera dura. Pero había una razón fundamental en que el testimonio de esto lo justificaba. Pablo habla de ello como la hipocresía de mentirosos. Porque hablan de algo que no es verdad como si fuera verdad. Hipocresía de mentirosos. Estos que así se conducen tienen la conciencia cauterizada, muerta, insensible a la voz de Dios. El problema de una conciencia cauterizada es que dejó de ser sensible a la voz de Dios. Y cuando hemos perdido esa sensibilidad para identificar el valor que tiene la palabra de Dios por encima de todo otro conocimiento, estamos cambiando las normas que rigen nuestra vida. Porque ahora resulta que la norma que rige mi vida ya no es la verdad de Dios. Y muchas veces caemos en mentiras groseras que afectan nuestra manera de vivir. Mentiras que provienen de una sola fuente, que es el padre de mentira, autor del pecado y de toda vanidad. Lo cierto es, y Pablo lo advierte, que los que así se conducen terminan alejándose de Dios. Pero no queda el problema allí, porque el que se aleja de Dios contamina al que está cerca también. Y por lo tanto, terminan influenciando de la misma manera en otros. Porque nuestro modo de vivir dice mucho. Refleja lo que en verdad constituye la fuente de nuestra fe, nuestro modo de vivir. Todo esto es muy sutil. Estamos todos de acuerdo en el mismo problema. ¿Por qué es tan sutil? Porque la línea que separa lo puro de lo impuro, lo correcto de lo incorrecto, lo verdadero de lo falso, es muy delgada. No es perceptible. Con los ojos naturales no la vas a distinguir. Con las sensaciones del alma no la puedes reconocer. Dios nos ha dado un atributo, lo colocó por creación. Es el testimonio de la conciencia, pero si la conciencia no está limpia, hay problema. Porque cuando la conciencia no está limpia, yo he cambiado las normas que rigen mi vida. Y ya no se trata solo de lo que Dios dice. Ahora se trata de lo que dice tal filósofo, de lo que dice tal historiador, de lo que dijo tal fulano, tenga el título que tenga, de lo que dice tal ideología. Y entonces parece que con el conocimiento nos vamos adaptando a los tiempos, a las culturas. Y Pablo dice claramente en Romanos capítulo 2, no os conforméis a aquello que el mundo quiere imponer en el modelo de vida que de parte de Dios para el cristiano es algo singular, único. El mundo no lo puede imitar.
solamente se puede vivir en Cristo, el modelo de vida que Dios ha establecido para el cristiano. Por eso le digo que la línea de separación es muy sutil. Entre lo verdadero y lo falso es muy delgado. No siempre es posible reconocerla fácilmente. Si nos soltamos de la pureza de la palabra revelada, aceptando como palabra inspirada todo aquello que proviene de la interpretación personal del corazón del hombre, estamos entrando en arenas muy movedizas. Y cuando habrán visto la película, ¿no? Cuando se entra a un lugar desierto, una arena movediza, ¿qué hace la arena movediza? Te chupa. El que reacciona rápido escapa, el que no. Todo esto, hermano, es algo muy serio. Porque va a concluir al final de un asunto que definitivamente es de vida o muerte. Acercarme a Dios siempre trae esperanza y vida. Siempre. Sin lugar a dudas. Pero alejarme de Dios acarrea tristeza, dolor y muerte. Por eso que Satanás es tan astuto en insistir vez tras vez, porque sirve una pequeña luz, una pequeña rajadura en el alma. Él sabe que hay algo allí que ha penetrado la conciencia. Y él lo puede utilizar sutilmente. El Señor lo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Mas el otro, ese atrevido, ese que quiere meterse en la obra de Dios, ese que quiere contaminar, que quiere destruir, viene para hurtar, matar y destruir. Él no tiene términos medios. No debemos permitir eso, hermano. Yo necesito permanecer cerca de Dios. Esto es posible, permanecer cerca de Dios, cuando por la palabra he decidido que cada acto de mi vida va a estar en relación con la voluntad de Dios. Esto significa vivir en la fe de Dios. Porque en la fe de Dios yo puedo mantener la conciencia limpia. En la fe de Dios siempre encuentro los recursos para corregir aquello que en mi conciencia ha sido dañado. No debo permitir que nada ni nadie corrompa la fe de Cristo que nos es dada por el Espíritu Santo. No debo permitir. Esta es la buena batalla que debo pelear. ¿Cuál es la buena batalla que debo pelear? Es la batalla que peleo en el Espíritu, y esa batalla tiene como resultado en mi vida santidad. Por eso es que es imposible pelear con armas de guerra del hombre natural. Solamente con las armas que el Espíritu Santo da. ¿Puede el hombre corromper la fe que un día ha recibido como atributo divino de Dios? ¿Puede el hombre corromper la fe? Sí, lo puede hacer en ignorancia, a causa de una conciencia contaminada por malas enseñanzas. En Dios, yo recibo un corazón puro. Aleluya. En Dios y cerca de Dios, yo tengo una buena conciencia.
también recibo una fe sincera. Puedo dar gracias a Dios porque todo esto que les he mencionado recién, corazón puro, buena conciencia, fe sincera, es lo que Dios ha provisto. Y Dios provee aún mucho más. No solo corazón puro, no solo conciencia limpia, no solo una fe sincera. Dios provee mucho más. Porque su gracia es sobreabundante. Y en esa gracia maravillosa, Dios ha dispuesto todo para bendecirnos. Aleluya. Déjenme hablarle un poquito de cómo funciona la conciencia. Los que tienen auto van a entender. Por lo menos los autos ahora no todos traen atrás, vieron el paragolpe, algo, una camarita y sensores. Y cuando usted va a estacionar y se está acercando al que está ya colocado, para no tocarlo, el sensor empieza a dar alarma. Y cuando la alarma ya no se apaga porque ya está ahí para tocar, entonces usted sabe que tiene que actuar. La conciencia actúa como el sensor de un auto. Nos advierte de aquello que si no le damos atención va a terminar ocasionando problemas. Esa conciencia de la cual estoy hablando es la conciencia que Dios colocó como un atributo en la creación del hombre. El sensor conciencia es exacto, como ese aparatito tan chiquitito, no falla. Es exacto. ¿Por qué? Porque tiene el diseño de la verdad, justicia y sabiduría divina colocada en ella, en la conciencia. Por lo tanto, la conciencia es un atributo que Dios colocó en el ser humano cuando lo creó. Y no debería ser dañada, porque es algo muy valioso para nuestra vida. Nos advierte acerca de aquello que nos puede dañar. Por lo tanto, la conciencia tiene que ser guardada. La conciencia es muy sensible si y solo si, presten atención a esto. La conciencia es muy sensible si y solo si, es decir, permanece funcionando correctamente conforme al diseño de Dios cuando está actualizada por la palabra de Cristo. Porque ella es la norma aprobada de Dios para regir nuestra vida en todos los ámbitos. Por lo tanto, la palabra de Cristo es algo que debemos atesorar. Y atesorar significa amar, respetar y obedecer. ¿Recuerdan cuando vimos Romanos 2:15? ¿Lo puede colocar ahí, Manuel? Romanos capítulo 2, versículo 15. Con esto arrancamos el tema de la conciencia hace un tiempo atrás. ¿Recuerdan lo que dice allí Pablo acerca de la conciencia? Está hablando del gentil, ¿no? El que no tenía en su corazón el testimonio de la ley como Dios la había publicado en el monte Sinaí a los judíos. El gentil no tuvo esa posibilidad. Sin embargo, hay algo que está a favor del gentil y también del judío, más allá de ese evento en el monte Sinaí, en donde la ley fue publicada y Moisés
a través de la enseñanza que Dios le entregó allí en el monte Sinaí, cuando Él baja con las tablas de piedra, escritos los 10 mandamientos, Él le da a conocer la ley de Israel, la cual ellos no ignoraban. ¿Saben por qué? Porque ya por creación había sido colocada en la conciencia. Y Pablo lo dice en Romanos 2:15. Por eso les vuelvo a traer a este texto. Toda la Escritura tiene conexión con el plan y propósito de Dios, y tenemos que nosotros reafirmar nuestra fe en el consejo de la Escritura en toda su expresión. Por eso el salmista decía, la suma de tu palabra. El Salmo 119 lo dice. Creo que es el 105, ¿no? A ver. Salmo 119, 105. 105 es lámpara a mi ojo. Lámpara a mi es ese. palabra es. Está en el Salmo 119, un poquito más adelante. El 160. La suma de tu palabra es verdad. La suma, la totalidad. La palabra de Cristo es la esencia, la plenitud. Y ella está reflejada en la totalidad de la palabra revelada. La suma de tu palabra es verdad. Desde Génesis a Apocalipsis, todo es singularmente valioso, único, especial, distinguido para el corazón del cristiano. Y Pablo allí señala en Romanos 2:15, hablando acerca de la obra de la ley escrita en el corazón por Dios en la creación, dice, ya que muestran, Romanos 2:15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio. ¿Cómo da testimonio la conciencia? A través de las obras de la ley escritas en el corazón. Y está hablando el argentino, está hablando el judío. Por eso es que la conclusión es que Dios ha establecido el fundamento de la conciencia, la ley de Dios manifestada en la creación, en el corazón del hombre. Y entonces su conciencia, que actúa en base a la ley de Dios, da testimonio, dice, su conciencia dando testimonio. ¿Y de qué manera lo hace? A través de los pensamientos, acusándolo unas veces y otras veces defendiéndolo. De tal manera que la conciencia del hombre tiene su fundamento básico ¿en qué cosa? En la ley de Dios, que ha sido impresa en el corazón del hombre y se activa dando testimonio a través del pensamiento que lo acusa o lo defiende. Ese es el conocimiento básico que está presente en la conciencia y que actúa a nivel del alma, manifestado en los pensamientos, que a través de los actos está estableciendo aquello que es bueno y aquello que es desaprobado. Pablo habla claramente de allí de las obras de la ley. ¿Cuáles son las obras de la ley? ¿A qué nos lleva la palabra de Dios? A tener decisiones. Esas obras, a través del contexto en el cual Pablo está declarando, es mostrado a través de la fe y la obediencia. De tal manera que Pablo nos enseña
que la fe y la obediencia son el resultado de la verdad de Dios que está fundada en el corazón del hombre. Y tanto fe como obediencia son virtudes que la conciencia aprueba. Cuando hay fe y obediencia, la conciencia a través de los pensamientos aprueba. Cuando no lo hay, la conciencia que ha sido establecida por Dios sobre la base de la ley de su palabra revelada, está manifestando desaprobación. Esto es muy valioso entenderlo. Aquella ley moral fue escrita originalmente en el corazón del hombre cuando fue creado. Es el conocimiento básico de la conciencia. De eso la conciencia se nutre para actuar dando testimonio. Y esto nos asegura que ningún ser humano puede ignorar o excusarse diciendo que desconoce la ley de Dios, porque su conciencia le habla de eso. Su conciencia le habla. Los hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos, podemos saber que la ley de Dios está presente en la conciencia a causa del testimonio de los pensamientos que muchas veces se aprueban y otras veces desaprueban. Pero ese conocimiento presente en la conciencia dado por Dios en la creación no es algo que el hombre adquirió, sino que es algo que Dios colocó así. Ahora, el problema del hombre, ¿cuál es? Que muchas veces él añade a lo que Dios colocó en la conciencia todo aquello que su alma ambiciona a través del conocimiento que está a su alcance. La conciencia en su estado puro siempre se rige por la verdad de Dios, pero la verdad es que no siempre es así. Por eso la Escritura nos habla, la palabra de Dios revela que hay diferentes estados de la conciencia. Por favor, si puedes colocar allí, Manuel, Primera de Timoteo 1:19. ¿Qué dice Pablo en Primera de Timoteo 1:19? Guardando la fe y una buena conciencia. El que guarda la fe tiene a su favor la posibilidad de permanecer con una buena conciencia. Una conciencia en el estado puro, regida por la verdad de Dios. No por elemento incorporado por el hombre en su ambición de conocimiento. Pero cuando la conciencia está en estado puro, lo que rige es la verdad de Dios. Y el hombre puede vivir en la fe de Dios. Y en esa fe mantener una buena conciencia. Y Pablo dice, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado. ¿Cómo rechazamos la buena conciencia? Cuando añadimos a ella otro tipo de conocimiento, sin que haya pasado por el filtro de la verdad de Dios, que puede determinar qué es bueno y qué no es. Y como resultado de esto, Pablo termina diciendo así, en 1 Timoteo 1:19, naufragaron en lo que toca la fe. Imagínense lo valioso que es mantener la conciencia limpia. Una conciencia contaminada, cuando rechazamos el testimonio de la conciencia que está hablando de la verdad de Dios, esa conciencia puede llegar a ser contaminada por la ambición del alma del hombre que busca adquirir conocimiento.
Y como resultado de eso, una conciencia contaminada nos lleva a naufragar en la fe, a decir andar a la deriva, sin ton ni son, sin sentido, sin rumbo, sin meta, sin conocer en realidad cuál es el significado y propósito de la vida. Naufragaron en lo que toca a la fe. Y en consecuencia, también podemos ver que hay una limpia conciencia. Ahí el mismo 1 Timoteo, Manuel, capítulo 3, versículo 9. Guardando el misterio de la fe. Hoy lo leímos al principio. Con limpia conciencia. Quiere decir, Pablo lo enfatiza, que hay buena conciencia y hay limpia conciencia. La una y la otra están perfectamente conectadas. Una buena conciencia es una conciencia que permanece limpia. Ahora, esto significa, si Pablo habla de buena y de buena conciencia y de limpia conciencia, esto significa que también hay lo opuesto. Si hay buena conciencia, significa que también hay mala conciencia. Si hay limpia conciencia, significa que también hay conciencia impura. O sea, no estoy hablando de algo que se le ocurrió hacer, le estoy hablando de lo que dice la palabra. Fundamento sólido de una fe sincera. ¿Cuál es el fundamento sólido de la fe sincera? La palabra de Dios. Es la norma que debe regir los actos de la conciencia. Porque si intervienen los actos de la conciencia otros elementos que están alejados de la verdad de Dios, estamos en problemas. Porque podemos pasar de una limpia conciencia a una conciencia impura, de una buena conciencia a una mala conciencia. Esto nos enseña qué cosa. Lo que hoy yo le mencionaba en el título del tema. Lo importante que es la higiene de la conciencia. Es fundamental. Si toda nuestra vida, los pensamientos, los sentimientos y aún nuestra vida exterior está limpia, entonces, ¿qué estamos reflejando nosotros en nuestro testimonio? Algo bueno. Si tenemos pensamiento limpio, si tenemos sentimientos limpios, si tenemos el cuerpo limpio, estamos reflejando un testimonio de buena fragancia. Huele bien, huele bien. Así también ocurre en la casa donde vivimos. No se trata solo de lo lindo del exterior, sino también de lo interior. Porque donde vivimos tiene que haber orden y limpieza. Y cuando hay orden y limpieza, por más humilde que sea la casa, entonces el lugar es agradable. Huele bien, da buen aspecto, da gusto estar en una casa humilde. El gran problema del hombre, y lo voy a resumir ahora, es que el alma no se sacia del conocimiento. Y tiene acceso a una biblioteca impresionante que podría llenar la tierra con libros y libros de conocimiento en todas las esferas de la vida. Lo cierto es que estamos a través de esos nuevos conocimientos que adquirimos. No fue lo que Dios nos colocó por creación. Estamos muchas veces siendo afectados porque no llegamos a entender qué es bueno o qué es malo, qué es correcto o qué es incorrecto, qué es verdadero o qué es falso, porque no lo pensamos
con la verdad de Dios. Y como el alma desea, el yo no se sacia, busca continuamente ese conocimiento. Por eso la palabra que habrán escuchado, habrán leído una vez por ahí, dice, comezón de oír. Nunca se sacia. Siempre está queriendo tomar todo lo que encuentra allí a mano, porque no se conforma. Y es interesante que el Señor, allí al principio de la Biblia, habla de una verdad absoluta que debería siempre estar presente en todo el testimonio de los actos en donde decidimos algo en la vida. A ver si puedes poner, Manuel, creo que ahí ya no, ya creo que. Deuteronomio 29. Ya estoy terminando. Las cosas secretas pertenecen ¿a quién? Al Señor, nuestro Dios. Mas las cosas reveladas, las que Dios quiso dar a conocer, las que Dios nos compartió, las que Dios nos imparte a través del testimonio de la verdad. Las cosas reveladas nos pertenecen ¿a quién? A nosotros y a nuestros hijos, para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Esto nos enseña, hermano, que yo necesito protegerme de la influencia del mundo que quiere ejercer presión sobre mi vida a través de todo lo que ofrece. Es un gran bazar el mundo. Ahí hay de todo lo que usted busca y lo encuentra. Está a su disposición. Es tan solo poner el dedito, hacer clic y entra a ese lugar. Ahora, ¿cómo me protejo de eso? Mediante la higiene de la conciencia. De manera que el nuevo conocimiento adquirido esté siempre ceñido a la palabra de Cristo. Por eso el Señor dice a través del Espíritu, aunque Pablo nos señala allí, pero claramente nos da dando a entender en 1 Tesalonicenses 5, 21 y 22. Debemos estar atentos, observar los movimientos de Dios, dejar que Dios se manifieste en su autoridad, en su poder y señorío. Y entonces Pablo dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Y el versículo siguiente, hermano, absteneos de toda forma de mal. Aleluya. Ceñidos a la palabra de Cristo es la manera de que la conciencia permanezca limpia. Eso se llama higiene de la conciencia. Cuanto más antes empiece esa obra, que es crecer en el conocimiento. Crecer en el conocimiento es importante, pero siempre debe estar ceñido a la palabra de Cristo. ¿Cómo ocurre ese crecimiento ceñido a la palabra de Cristo? Siendo parte de la obra que Dios ha entregado a la iglesia. Hoy, gracias a Dios por esos niñitos que están creciendo en la escuela bíblica, porque ellos están siendo ceñidos en su cabecita, en su pensamiento por la palabra de Cristo. Como también ocurre con el adolescente, como también ocurre con el adulto en la escuela bíblica y clase para todas las edades. Pero también esta manifestación de Dios ocurre mediante la asistencia a los cultos, mediante la participación en los estudios bíblicos, en toda oportunidad que Dios nos da como iglesia para ser parte del mover de su Espíritu. Tenemos que aprovecharlo porque Dios está trayendo a nosotros algo virtuoso, sí, nuestra manera de vivir a la palabra
conciencia. La higiene de la conciencia está garantizada en corazones que reciben la palabra y la practican. ¿Cómo ocurre esto? A través de todo lo anterior que les mencioné, siendo parte de la actividad que ha sido establecida por Dios en la iglesia para que seamos ministrados por la verdad de Cristo. Esto que lo recibo en el encuentro, en el tiempo de comunión como cuerpo de Cristo, luego lo debo yo mismo responsablemente afirmar en mi vida. ¿De qué manera? Cuando vuelvo a mi casa, leer nuevamente con atención la palabra compartida. Y cuando lo hago, recordemos darle sentido a la lectura. Cuando le damos sentido a la lectura, tengamos presente esto, hacer la pausa necesaria para poder encontrar tiempos de reflexión. Y en medio de esos tiempos de reflexión, pensar en cuál es el significado de esa verdad para mi vida. Aplicarla personalmente, dando lugar a que el alma lo atesore. Finalmente, orando y creyendo que si lo vivo, será real en mi vida. Este proceso debe ser continuo, si pretendo asegurar la higiene de la conciencia. Aleluya. Le invito a estar en pie, hermano. Dios dice en su palabra que es necesario permanecer en la fe con limpia conciencia. La limpia conciencia tiene esta garantía, este reaseguro en la vida del cristiano, y es que la fe será sincera. La higiene de la conciencia es fundamental para el alma, porque la higiene de la conciencia previene al alma de inclinarse a satisfacer el deseo interior de la carne. Llevamos presente esto. Cuando el alma cede a esos deseos interior de la carne, es señal de que hubo algún descuido. Descuidos que son voluntarios en nuestra manera de caminar en la fe, a causa de no permanecer ceñido a la palabra de Cristo. Muchas veces esto nos puede llevar a ese estado que nos es aconsejado, en donde la conciencia empieza a perder sensibilidad al amor de Dios. Vamos a orar al Señor. Vamos a rogar al Señor que Él nos proteja, que Él ponga esa cobertura del cielo sobre nuestras vidas, para que seamos librados de toda influencia de este mundo, que está constantemente manifestándose sobre el alma que anhela conocimiento. Que el Señor nos guarde y nos proteja, de tal manera que nuestra alma nunca pierda el sentido de lo que es justo, de lo que es recto, de lo que es correcto y aprobado en Dios. La palabra de Dios dice que el discípulo debe estar preparado para pelear la buena batalla. Esa buena batalla significa vivir en santidad. Y para que esto ocurra en la vida del cristiano de una manera completa, es imprescindible
la fe sincera que se fortalece en una buena conciencia. Aleluya. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno y eres fiel. Tú, Señor, no desamparas la vida de cada uno de tus hijos. Tú, Señor, has puesto un vallado. Señor, que nuestra ignorancia nunca nosotros tengamos, oh Dios mío, la osadez, el atrevimiento de ir más allá de esos límites que a través de tu palabra tú has colocado mediante el testimonio de la conciencia. Afirma, Señor, nuestros corazones en la verdad de Cristo. Enséñanos, Padre, a atesorarla, amándola, respetándola y estando pronto, Padre, para caminar conforme a ella. Señor, llévanos cada día a gustar de esa palabra y deleitarnos en ella. Que nuestra conciencia, Padre, esté saturada de esa verdad que es la verdad de Cristo, testimonio fiel de la palabra viva y eficaz, la cual es poderosa como espada de dos filos, palabra que penetra hasta lo más profundo, hasta las entrañas, que separa los tuétanos de la coyuntura, que divide el alma del espíritu, de tal manera, Señor, que la vida del espíritu pueda prevalecer sobre el alma. Esa palabra, Señor, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, de tal manera que a través del testimonio del Espíritu Santo, siempre nuestros corazones estén alineados con el testimonio de tu buena, agradable y perfecta voluntad. Y que así, Señor, nuestras vidas puedan crecer en el propósito de Dios para cada uno de sus hijos. Y que podamos gustar día a día, Señor, de las riquezas que hay en gloria en Cristo Jesús, en las cuales somos bendecidos, edificados, prosperados. Y nuestra vida, Señor, puede dar fruto, y fruto que trae honra y alabanza a tu santo nombre. Padre bueno, oramos por la vida de cada uno de tus hijos, aquellos que no pueden llegar porque no está en su posibilidad hacerlo, por dificultades de salud o por la circunstancia que esté impidiendo. Señor, extiende tu mano de amor, tu brazo de poder los sostenga, tú, Señor, los levante, tú, Señor, los fortalezca, tú, Señor, los cubras con tu sangre preciosa. Padre, protéjalos bajo la gracia y la unción de tu Espíritu Santo. Y también oramos, Padre, por aquellos que a causa de decisiones que han tomado sin tener en consideración el testimonio de la conciencia, si ellos puedan volverse a ti, Señor. Que su conciencia sea despertada, que la conciencia de ellos sea despertada, que la conciencia de ellos sea alumbrada, que su mundo interior pueda recibir la luz del Evangelio y puedan, Señor, responder buscando tu rostro, Padre, y tomando la decisión de venir, Señor, a tu presencia. Padre, oramos por esto y te rogamos misericordia a favor de cada uno. Señor, te necesitamos. Aquí estamos, oh Dios. Cuán necesitados somos. Agradecidos, Señor, por
Señor, finalizando este culto, volver a levantar un cántico, Dios, para honrarte a ti, Señor, pues tú eres el único